Cierra los ojos por un instante y piensa en ella. Piensa en el nombre que durante siglos ha sido susurrado en los márgenes de la historia sagrada, un nombre que evoca pasión, devoción y un misterio prohibido. María Magdalena, la discípula amada, la compañera fiel, la mujer que se arrodilló al pie de la cruz cuando casi todos los hombres habían huido. Tu mente, como la de millones, ha sido entrenada para verla a ella como la clave del mayor secreto del cristianismo. Pero, ¿y si esa creencia, por revolucionaria y valiente que parezca, fuera en realidad la cortina de humo más brillante y duradera jamás creada? ¿Y si te dijera que el verdadero enigma no es que Jesús tuviera una esposa, sino que la mujer que nos han señalado durante 2000 años no era ella, sino un señuelo diseñado para ocultar una verdad prohibida mucho más profunda y transformadora? Una verdad que, de ser revelada, no solo cambiaría la historia de la fe, sino el reflejo mismo que ves en el espejo de tu propia alma. En lo más profundo de tu ser, quizás siempre has sentido que faltaba una pieza en el gran rompecabezas de la fe. Te han contado la historia de un Mesías solitario, un ser divino desconectado de los lazos terrenales, cuyo reino no era de este mundo. Pero algo en esa narrativa se siente incompleto, como una melodía a la que le falta su armonía principal. Has leído los textos, has escuchado los sermones y aún así una pregunta silenciosa ha persistido en tu corazón. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la otra mitad de la historia? Esa sensación de vacío no es una falta de fe, sino una intuición poderosa, un eco de una presencia que fue borrada con una precisión tan metódica y despiadada que su ausencia se convirtió en la prueba más elocuente de su existencia. Nos hicieron buscar en la dirección equivocada, nos dieron un nombre para saciar nuestra sed de respuestas, mientras la verdadera respuesta era enterrada bajo capas de dogma, miedo y poder. Imagina por un momento a los arquitectos de una nueva fe, hombres brillantes y estratégicos que se reunían en concilios secretos a la luz de las velas para decidir el destino de las palabras de un profeta. Comprendieron que para construir una institución que perdurara milenios necesitaban un control absoluto sobre la narrativa. No podían permitir ambigüedades ni linajes que compitieran con la sucesión apostólica que estaban estableciendo a través de Pedro. Un Jesús casado era una amenaza. Un Jesús con una posible descendencia era una catástrofe para su modelo de poder. Pero sobre todo, un Jesús con una esposa que fuera su igual espiritual, la depositaria de sus enseñanzas más íntimas, era una idea tan peligrosa que debía ser erradicada de la memoria colectiva. Esta es la génesis de lo que la Iglesia ocultó. Un plan maestro no solo para silenciar una verdad, sino para reemplazarla con una mentira conveniente. Y en ese gran teatro de la historia, a María Magdalena le asignaron el papel más trágico y crucial. Ella, cuya devoción era innegable y cuya cercanía a Jesús estaba registrada incluso en los textos que sobrevivieron a la purga, se convirtió en el señuelo perfecto. Primero, su imagen fue manchada, fusionada con la de una pecadora arrepentida para disminuir su autoridad. Luego, cuando los susurros sobre una compañera de Jesús no pudieron ser silenciados, permitieron que esos susurros se centraran en ella. ¿Por qué? Porque era una figura que ya habían aprendido a controlar, a definir y a desacreditar. Permitir el debate sobre si Magdalena fue la esposa mantenía a los buscadores de la verdad ocupados con la pista falsa, desviando la mirada de la verdadera mujer cuyo nombre fue cincelado de los manuscritos, borrado de los evangelios y extirpado del corazón de la cristiandad. El plan fue un éxito tan rotundo que hoy, 2 milenios después, el mundo sigue debatiendo sobre el señuelo, sin sospechar siquiera que la verdadera reina
fue completamente olvidada. Este viaje en el que nos embarcamos juntos no busca destruir tu fe, sino completarla. Busca devolverle la pieza que le fue robada, restaurar el equilibrio sagrado que se encuentra en el corazón de toda la creación. La revelación que te espera no es una simple curiosidad religiosa. Es una llave que puede abrir puertas dentro de tu propia comprensión del amor, de lo divino y de tu propósito en la tierra. Pero debo advertirte, el camino hacia esta verdad prohibida está lleno de sombras y silencios milenarios. Lo que descubrirás en los próximos capítulos desafiará todo lo que creías saber, no solo sobre la figura de Jesús, sino sobre la naturaleza misma de su mensaje. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante, esperando en las páginas silenciadas de la historia. Si sientes en tu espíritu el llamado a descorrer este velo, si estás listo para mirar más allá de la cortina de humo y enfrentarte a una verdad que podría transformar tu vida para siempre, entonces este es tu lugar. Este no es un canal para los que se conforman con respuestas fáciles, sino para las almas valientes que se atreven a hacer las preguntas difíciles. Suscríbete ahora, activa la campana de las notificaciones para no perderte ni un solo paso de esta investigación sagrada. Únete a esta comunidad de buscadores, porque el viaje hacia el corazón de esta revelación apenas comienza y cada capítulo nos acercará más a la voz que fue silenciada y al poder que nos fue arrebatado. El primer paso ya lo has dado. Ahora prepárate para lo que viene. Viaja conmigo en el tiempo, no a las grandes catedrales de Roma ni a las salas de los concilios, sino a las colinas polvorientas de Galilea hace 2000 años. Siente el sol abrasador sobre tu piel, escucha el murmullo del arameo en los mercados y respira el aroma a pan recién horneado y a tierra seca. En este mundo, la vida estaba regida por ciclos inmutables, el de las cosechas, el de las festividades y, sobre todo, el ciclo de la familia. Un hombre, al llegar a la edad adulta, tenía una obligación sagrada, un mandato que resonaba desde el primer libro de la Torá: tomar una esposa, formar un hogar y asegurar la continuidad de su linaje y de su pueblo. Era más que una costumbre, era una ley divina, una pieza fundamental del pacto con Dios. Y en este escenario camina un joven rabino de Nazaret, un maestro cuyas palabras atraen multitudes y cuyos milagros desafían la lógica. Un hombre que habla del amor, de la unión y del reino de los cielos. Y, sin embargo, la historia que te han contado insiste en un detalle que, en este contexto, resulta una anomalía casi violenta. Te dicen que estaba solo. Imagina a los ancianos del pueblo observándolo, a los fariseos y saduceos que buscaban cualquier pretexto para desacreditarlo. La pregunta no habría sido si tenía esposa, sino por qué no la tenía. Para un maestro de la ley judía, un rabí, el celibato no era una virtud, sino una carencia, una vida incompleta. Se consideraba que un hombre sin esposa no podía comprender plenamente las alegrías y las cargas de su comunidad, ni podía ser un reflejo completo de la imagen de Dios, que es a la vez masculino y femenino en su creación. ¿Cómo es posible que el hombre que vino a enseñar sobre el amor en su forma más pura y universal renunciara a su expresión más fundamental y humana? Este silencio en los evangelios canónicos no es un simple detalle biográfico omitido, es un vacío que grita, una ausencia tan profunda y tan extraña que sugiere que no es un olvido, sino una eliminación deliberada. Es la primera cicatriz que delata una herida oculta en el cuerpo de la historia. Fueron precisamente estas preguntas las que llevaron a los primeros buscadores de la verdad a hurgar en los textos que la Iglesia naciente se esforzó por destruir. En las arenas de Egipto, en cuevas olvidadas cerca del Mar Muerto,
sobrevivieron fragmentos de otros evangelios, otras voces que contaban una historia diferente. Textos como el Evangelio de Tomás, el de la verdad y especialmente el Evangelio de Felipe no fueron simplemente descartados. Fueron declarados heréticos, anatemizados y perseguidos con fuego. ¿Por qué tanto empeño en silenciar estas versiones? Porque contenían las semillas de lo que la Iglesia ocultó con tanto celo. Un Jesús que no era una deidad lejana y célibe, sino un hombre completo, y a su lado, una compañera, una igual, una mujer que era la depositaria de su sabiduría más profunda. La negación no era sobre un hecho, sino sobre un poder que no estaban dispuestos a compartir. Y en esta búsqueda de la figura femenina perdida, un nombre emerge con una fuerza ineludible. María de Magdala. No puedes culparte por pensar en ella, pues todo ha sido diseñado para que lo hagas. Los evangelios canónicos, a pesar de sus ediciones, no pudieron borrar por completo su importancia. Ella está allí, en los momentos más cruciales. Es la que financia su ministerio, la que permanece al pie de la cruz cuando los apóstoles varones, incluido Pedro, han huido aterrorizados. Y lo más revelador de todo es la primera persona a la que el Cristo resucitado elige aparecerse, convirtiéndola en la apóstol de los apóstoles, la primera en anunciar la noticia que cambiaría el mundo. Su proximidad es tan innegable, su devoción tan intensa, que parece la única candidata posible para llenar ese vacío ensordecedor. Ella es la respuesta que parece evidente, la pieza que encaja en el rompecabezas. Esta teoría cobra una fuerza casi irrefutable cuando te adentras en esos textos prohibidos. El Evangelio de Felipe es explícito. Habla de ella como la koinonos, una palabra griega que significa mucho más que compañera. Significa socia, consorte, una pareja en una unión sagrada. Y luego está ese fragmento famoso, dañado por el tiempo pero aún legible, que dice que el Salvador solía besarla a menudo en la boca y que los otros discípulos, celosos, le preguntaban por qué la amaba más que a todos ellos. Al leer estas palabras, sientes una certeza crecer en tu interior. La verdad prohibida parece estar al alcance de tu mano. El misterio parece resuelto. Jesús amaba a María Magdalena, ella era su esposa, su igual, y la Iglesia patriarcal, temerosa de su poder, la borró y la difamó, convirtiéndola en una prostituta arrepentida. Es una historia poderosa, trágica y, en muchos sentidos, satisfactoria. Pero, ¿y si esa satisfacción fuera el objetivo final del engaño más grande de todos? Y es aquí, justo cuando crees haber encontrado la llave del misterio, donde la verdadera trampa se cierra sobre tu entendimiento. Has sido guiado por un laberinto diseñado por maestros de la manipulación. Te han permitido encontrar esta verdad a medias para que dejes de buscar la verdad completa. La campaña de difamación contra Magdalena fue la primera fase del plan, diseñada para debilitar su autoridad. Pero siglos después, cuando la idea de una compañera de Jesús no podía ser suprimida, los guardianes del dogma ejecutaron la segunda fase, mucho más sutil y brillante. Permitieron que los susurros se centraran en ella. ¿Por qué? Porque ya la habían definido, ya la habían controlado. Permitir el debate sobre si Magdalena fue la esposa mantenía a los buscadores de la verdad ocupados con la pista falsa, luchando una batalla en un campo que la Iglesia ya había minado. El verdadero secreto, la revelación que podía hacer temblar los cimientos de la institución, no era que Jesús tuviera una esposa, era la identidad de esa esposa, la verdadera mujer. A su lado no fue difamada, fue aniquilada de la historia, borrada con una precisión quirúrgica de cada texto, de cada memoria, de cada tradición oral. Fue un acto de censura tan perfecto que hoy ni siquiera sabemos su nombre. Magdalena, en cambio,
Fue dejada a la vista, convertida en un pararrayos para todas las teorías peligrosas. Ella es el señuelo, la brillante cortina de humo que ha mantenido a generaciones de buscadores, como tú y como yo, mirando en la dirección equivocada. El mayor engaño no es la mentira que se cuenta, sino la verdad a medias que se permite susurrar para ocultar un silencio mucho más profundo. Has estado siguiendo las migas de pan que te dejaron, creyendo que te llevaban a la libertad, cuando en realidad te conducían más adentro de la jaula. La figura de María Magdalena, tan trágica y poderosa, ha sido el escudo perfecto detrás del cual se esconde la verdadera reina olvidada. La pregunta que debes hacerte ahora no es si Jesús tuvo una esposa, sino por qué los arquitectos de la fe temían tanto a otra mujer, una mujer cuyo poder y linaje eran tan amenazantes que no bastaba con desacreditarla. Tuvieron que hacer que el mundo entero olvidara que alguna vez existió. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante. Porque desenterrar su historia no solo revela lo que la Iglesia ocultó, sino que redefine por completo la misión de Jesús en la tierra y quizás la tuya propia. Para desenterrar una verdad que ha sido enterrada con tal maestría, no puedes buscar una confesión escrita. No encontrarás un manuscrito perdido donde los padres de la Iglesia admitan su plan. El genio de este engaño no reside en la creación de documentos falsos, sino en la eliminación casi perfecta de los verdaderos. La prueba no es una presencia, sino una ausencia tan calculada y profunda que se convierte en una evidencia por sí misma. Tienes que aprender a leer las cicatrices en los textos que sobrevivieron, a escuchar el eco en las salas donde se decretó el silencio. La verdad prohibida no está gritando en una página, está susurrando en los espacios en blanco, en las contradicciones y en los vacíos que dejaron atrás. Comencemos por el texto que tienes en tus manos, el que te han enseñado a aceptar sin cuestionar, el Evangelio de Juan. Viaja conmigo al capítulo 2, a una boda en un pequeño pueblo llamado Caná de Galilea. La escena es festiva, alegre, pero de repente surge una crisis. Se ha acabado el vino. Y aquí ocurre algo extrañísimo. María, la madre de Jesús, en lugar de dirigirse al anfitrión o al maestresala, se acerca a su hijo y le dice simplemente: «No tienen vino». Piensa en esto con la lógica de un invitado. ¿Por qué acudiría a él? La respuesta que te han dado es que ella conocía su poder divino. Pero en ese contexto, su acción es socialmente ilógica. A menos, claro, que Jesús no fuera un simple invitado. A menos que la boda fuera suya. En la tradición judía, el novio y su familia eran los responsables de la hospitalidad. La preocupación de María se vuelve perfectamente comprensible si es la madre del novio, acudiendo a su hijo para salvar el honor de la familia en su propio banquete nupcial. La respuesta de Jesús a su madre añade otra capa al misterio. «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Estas palabras, que a menudo suenan duras en la traducción, revelan una tensión profunda. Jesús no está reprendiendo a su madre, sino señalando una encrucijada. La hora a la que se refiere es su manifestación pública, el inicio de su ministerio que culminará en la cruz. Al realizar un milagro tan espectacular en su propia boda, estaría saliendo de la esfera privada y entrando en la pública antes de lo previsto. Estaría revelando su naturaleza en el contexto más íntimo y personal posible, su unión con otra alma. El primer milagro de Jesús, según el Evangelio de Juan, no fue en una sinagoga ni en una plaza pública, sino en una boda. ¿Qué te está diciendo esto sobre la importancia que Él le daba al matrimonio sagrado? La Iglesia te ha enseñado a ver este evento como una simple bendición del matrimonio ajeno, pero la cicatriz en el texto sugiere que era la santificación del suyo propio. Ahora,
Salgamos de los textos canónicos y adentrémonos en el territorio prohibido, en los evangelios que fueron quemados y perseguidos. El evangelio de Felipe, como ya hemos visto, habla de María Magdalena como la koinonos, la compañera a quien besaba en la boca. Esta es la pista que te han permitido seguir, pero mira más allá. Otros fragmentos gnósticos, como el Evangelio de los egipcios o el Diálogo del Salvador, hablan constantemente de la sinergia divina, del equilibrio entre el principio masculino y femenino como clave para alcanzar el conocimiento o gnosis. No se centran en una sola mujer, sino en un principio cósmico encarnado. Los arquitectos del dogma, al ver esta amenaza, no podían simplemente borrar a todas las mujeres del relato. Lo que hicieron fue mucho más astuto. Canalizaron toda esa energía femenina sagrada, todo ese concepto de la compañera divina, y lo proyectaron sobre una sola figura que pudieran controlar: Magdalena. Así, convirtieron un principio teológico en una anécdota biográfica, más fácil de desacreditar y manipular. El momento clave de esta operación de borrado masivo tiene una fecha y un lugar: el año 325 en el Concilio de Nicea. Imagina la escena: el emperador Constantino, un político pragmático más que un devoto, reunió cientos de obispos para unificar el cristianismo bajo una sola doctrina que sirviera a los intereses del imperio. No fue un debate espiritual en busca de la verdad, fue una cumbre política para forjar un arma ideológica. Allí se decidió qué evangelios eran palabra de Dios y cuáles eran herejías dignas del fuego. Allí se estandarizó la imagen de un Cristo divino, etéreo y célibe, despojado de su humanidad más profunda. Fue la gran hoguera del conocimiento, donde cientos de textos que presentaban una visión más completa y humana de Jesús y su círculo íntimo fueron condenados al olvido. Lo que la Iglesia ocultó no fue un simple hecho, sino todo un universo de posibilidades espirituales que amenazaban su monopolio del poder. La lógica detrás de la estrategia es impecable desde un punto de vista maquiavélico. Si la verdadera esposa de Jesús poseía un linaje importante, quizás de la casa de David o de una estirpe sacerdotal, reconocerla habría creado una dinastía rival a la sucesión apostólica que estaban construyendo a través de Pedro. Su existencia habría validado un poder espiritual hereditario, transmitido a través de la sangre y de la unión sagrada, un poder que la nueva Iglesia, basada en la autoridad jerárquica y el celibato, no podía tolerar. Borrarla a ella por completo era una necesidad política. Dejar a Magdalena como un señuelo era una genialidad. Permitía que los rumores sobre una esposa persistieran, pero siempre atados a una figura que ya habían desacreditado como pecadora. Mantuvieron a los buscadores de la verdad persiguiendo un fantasma que ellos mismos habían creado, mientras la verdadera reina permanecía segura en su tumba de silencio. Siente por un momento el peso de este vacío. La extirpación de la compañera divina del corazón del cristianismo no fue un simple acto de censura histórica. Fue una amputación espiritual que ha dejado una herida en la conciencia colectiva durante 2 milenios. Ha creado un desequilibrio, una religión que a menudo glorifica el sufrimiento solitario y desconfía del amor encarnado, que eleva lo masculino mientras suprime o subordina lo femenino. La verdad prohibida sobre la esposa de Jesús no es un escándalo sobre su vida sexual. Es una revelación sobre la naturaleza completa de su mensaje, que el camino al cielo no se encuentra escapando del mundo, sino santificándolo a través de la unión sagrada. Pero incluso esta revelación, tan profunda como es, solo araña la superficie del secreto. Las pruebas que hemos examinado son las cicatrices del borrado, pero
¿Y si te dijera que a pesar de la purga, a pesar del fuego y de los siglos de silencio, un eco del nombre de la verdadera esposa sobrevivió? El indicio más impactante aún no ha sido revelado, y lo que descubrirás en el próximo capítulo no solo le dará un nombre al fantasma, sino que te mostrará dónde ha estado escondida su historia a plena vista todo este tiempo. Detente un momento, respira hondo y siente el peso de esta revelación, no como un hecho histórico distante, sino como una vibración en tu propia alma. ¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu camino espiritual? Una sensación de desequilibrio, como si caminaras apoyándote solo en un lado de tu ser. Te han enseñado a buscar a Dios en el cielo, en una figura paterna, en la fuerza, en la lógica y en la palabra escrita. Pero, ¿y el otro lado? ¿Dónde queda la intuición, la compasión, el misterio del nacimiento y la sabiduría del corazón? Esa sensación de vacío que a veces te asalta en el silencio de la noche no es una falla en tu fe, es una herida ancestral. Es el dolor fantasma de una parte de nuestra divinidad que fue amputada hace 2 milenios. La extirpación de la compañera sagrada de la historia de Jesús no fue solo un acto de censura, fue la introducción de un desequilibrio cósmico en el corazón de la espiritualidad occidental. Vivimos en un mundo que sufre las consecuencias de esta amputación. Un mundo que glorifica la conquista sobre la nutrición, la competencia sobre la colaboración, la razón fría sobre la inteligencia emocional. Hemos construido catedrales de lógica y poder, pero hemos dejado que los jardines interiores del alma se sequen. Al borrar a la esposa de Jesús, no solo ocultaron a una mujer, declararon que la unión sagrada, el equilibrio perfecto entre las energías masculina y femenina, no era el camino hacia Dios. Nos dieron un modelo de santidad basado en la soledad y el sacrificio, y al hacerlo, nos hicieron sentir que nuestras propias relaciones, nuestros amores más profundos y nuestras familias eran, de alguna manera, menos espirituales, distracciones del verdadero camino. La verdad prohibida es que te han hecho sentir incompleto para poder venderte una salvación que ya poseías en la unión de tu propio ser. Esta herida, esta ausencia, resuena en tu vida de formas que quizás nunca habías considerado. Resuena en la búsqueda incesante de un amor que te complete, sin darte cuenta de que buscas restaurar un equilibrio divino que te dijeron que no existía. Resuena en la lucha por encontrar tu propósito, dividido entre lo que tu mente te dice que debes hacer y lo que tu corazón sabe que has venido a hacer. Restaurar a la reina olvidada en su trono junto al rey no es un ejercicio de revisionismo histórico, es un acto de sanación personal y colectiva. Es reclamar el derecho a una fe completa, una espiritualidad que abrace tanto al sol como a la luna, a la palabra y al silencio, al Padre y a la Madre divinos. Es entender que el amor humano no es un obstáculo para lo divino, sino su más pura manifestación en la tierra. Pero, ¿cómo encontrar a alguien que fue borrado con tal precisión? ¿Cómo darle un nombre a un fantasma? Los arquitectos del silencio fueron increíblemente minuciosos. Quemaron los textos, reescribieron las historias y construyeron un laberinto de desinformación con María Magdalena como su pieza central. Buscar una confesión directa es inútil. Sin embargo, cometieron en su afán por crear una narrativa coherente a partir de múltiples testimonios, dejaron una pista, una anomalía tan sutil que ha pasado desapercibida durante siglos, oculta a plena vista en el texto más sagrado de todos. Dejaron un hilo suelto, y si tiramos de él con la suficiente valentía, todo el tapiz del engaño comenzará a deshacerse. La clave no está en los textos gnósticos que ya conoces. Está en los evangelios canónicos que creías conocer de memoria. Imagina que buscas una estrella,
específica en pleno día. El sol, con su luz abrumadora, la hace invisible. Podrías pasar toda tu vida mirando al cielo y jurar que no está allí. Pero no es que no exista, simplemente está eclipsada por una luz más obvia y dominante. En nuestra historia, el sol es María Magdalena. Su nombre, su drama, su innegable cercanía a Jesús es la luz brillante que los guardianes del dogma han usado para cegarnos. Nos han mantenido tan ocupados debatiendo sobre ella, defendiéndola o condenándola, que nunca hemos ajustado la vista para buscar la estrella más tenue, pero infinitamente más importante, que siempre ha estado a su lado en el firmamento de la narrativa. El mayor secreto no se esconde en la oscuridad, sino en la sombra de una verdad menor. Para encontrarla, debemos viajar al momento más oscuro de la historia, al pie de la cruz. Es allí, en el Gólgota, donde el dolor y la lealtad desnudan todas las apariencias. Lee con atención los relatos de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen a las valientes mujeres que permanecieron allí cuando casi todos los hombres habían huido. Y aquí es donde la anomalía se hace evidente. La lista de mujeres varía sutilmente de un evangelio a otro, pero un patrón emerge. Hay múltiples Marías. Siempre hay múltiples Marías. María, la madre de Jesús. María Magdalena. Y luego una tercera figura, descrita de formas ligeramente diferentes. María, la mujer de Cleofás, o María, la madre de Santiago el Menor y de José. La confusión parece un simple error de transmisión, el resultado de memorias imperfectas, pero ¿y si no fuera confusión, sino camuflaje? Piensa en la brillantez de esta estrategia. Si quieres ocultar a una persona de inmensa importancia llamada María, ¿qué mejor manera que rodearla de otras Marías, convirtiéndola en una más de la multitud? Es un truco de ilusionista. Una distracción perfecta. No la borraron eliminando su nombre, sino ahogándolo en un mar de nombres iguales. Te han hecho creer que la elección era entre María, la madre, y María Magdalena, la supuesta amante. Pero la verdadera reina se esconde detrás de esa tercera identidad. Esa María convenientemente definida solo por su relación con otros hombres. El esposo Cleofás, los hijos Santiago y José. Ha sido reducida a un personaje secundario, una nota a pie de página en la historia de otros. Y sin embargo, es en esa descripción aparentemente inocua donde se encuentra la llave que abre la puerta del mayor misterio. Has estado buscando a una reina solitaria, pero ella siempre estuvo allí, disfrazada de una mujer común. Los padres de la Iglesia no necesitaron quemar todos los registros de su nombre. Solo necesitaron redefinir quién era ella, ocultando su verdadera conexión con Jesús detrás de una identidad fabricada. Y es aquí donde nuestro viaje se vuelve verdaderamente peligroso, porque al desenmascarar a esta tercera María, no solo revelamos a la esposa de Jesús, revelamos un linaje, una conexión familiar tan poderosa y tan amenazante para la estructura de poder de la Iglesia naciente, que entenderás por fin la verdadera magnitud de lo que la Iglesia ocultó. El miedo no era al amor, era a la herencia. Pero lo que descubrirás en el próximo capítulo no solo te dirá exactamente quién era esta María, y por qué su identidad fue el secreto mejor guardado de la cristiandad, sino que te mostrará cómo su linaje secreto ha sobrevivido en silencio hasta nuestros días. Has estado caminando en la oscuridad, siguiendo dibujado por aquellos que querían mantenerte perdido. Te han llevado por pasillos que terminan en muros, te han hecho perseguir sombras y ecos, mientras la verdad permanecía en una habitación cuya puerta estaba oculta a plena vista. La clave, la pieza que hace que todo el rompecabezas encaje, siempre ha estado allí, en el Gólgota, temblando de dolor al pie de la cruz.
No es Magdalena, la figura brillante y trágica. No es María, la madre, cuyo sufrimiento es sagrado pero distinto. Es la tercera María, la mujer que los evangelios mencionan casi de pasada como si fuera una extra, María de Cleofás. Graba este nombre en tu mente, porque no es un personaje secundario. Es la reina disfrazada de plebeya, y su identidad es la llave oxidada que abre la cámara secreta del mayor misterio de la cristiandad. ¿Quién era Cleofás? Esta es la primera pregunta que los guardianes del dogma no quieren que te hagas. Si buscas en los escritos de los primeros historiadores de la Iglesia, como Hegesipo, cuyas obras fueron preservadas por Eusebio de Cesarea, encontrarás una respuesta que hiela la sangre. Cleofás, o Alfeo, como se le llama a veces, no era un extraño. La tradición más antigua y persistente afirma que era el hermano de José, el padre terrenal de Jesús. Piensa en lo que esto significa. María de Cleofás era, por tanto, la tía de Jesús, su tía política, una figura familiar, cercana, parte del círculo más íntimo del clan de David. Esto ya la coloca en una posición de inmensa importancia, mucho más allá de una simple seguidora. Pero esta verdad por sí sola no era lo suficientemente peligrosa como para justificar el borrado. Era solo la primera capa del velo. Y aquí es donde damos el paso que nos lleva más allá del punto de no retorno, hacia el corazón de la verdad prohibida. ¿Y si el título mujer de Cleofás no fuera una descripción de su estado civil en ese momento, sino el camuflaje más brillante jamás concebido? ¿Y si su verdadera conexión, la que debía ser ocultada a toda costa, no era con el hermano de José, sino con el propio hijo de José? Imagina a los editores de los evangelios, décadas después de los hechos, enfrentándose a un dilema monumental. Tenían en sus manos relatos que hablaban de María, la esposa de Jesús. No podían simplemente borrarla, pues su presencia en los eventos cruciales era innegable, así que hicieron algo mucho más astuto. No la eliminaron, la reclasificaron, le dieron una identidad de parentesco que explicaba su constante presencia y su profundo dolor, pero que desactivaba la amenaza dinástica. La convirtieron de esposa en tía, una simple maniobra gramatical que cambió el curso de la historia. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas. Destruyen por completo la narrativa del Mesías solitario y célibe, pero hacen algo mucho más profundo. Revelan la verdadera naturaleza de lo que la Iglesia ocultó. El miedo no era simplemente a que Jesús tuviera una esposa. El terror era que su esposa fuera de su propia familia, de su propio clan davídico. Un matrimonio así no era un simple acto de amor, era un movimiento estratégico para consolidar un linaje real y sagrado. Un Jesús casado con su tía política creaba una dinastía cerrada, un nexo de poder espiritual y terrenal que podría reclamar el trono de Israel, no solo por profecía, sino por derecho de sangre y unión. Esta era la verdadera amenaza para la nueva iglesia que se estaba construyendo sobre la figura de Pedro. No podían competir con una línea de sangre sagrada, así que no tuvieron más remedio que borrar a la reina y dejar solo al rey, creando un trono vacío a su lado que ha permanecido así durante 2 milenios. Con esta luz, fragmentos de los evangelios que antes parecían confusos, ahora brillan con una claridad aterradora. Viaja conmigo al camino de Emaús, en el Evangelio de Lucas. 2 discípulos caminan con el corazón roto después de la crucifixión. Uno de ellos es nombrado Cleofás. El otro permanece anónimo. ¿Quién era este segundo, encaminante cuyo dolor era tan profundo que no reconoció a Jesús resucitado hasta que partió el pan? La tradición siempre ha asumido que era otro hombre. Pero, ¿y si fuera ella? ¿Y si fueran Cleofás y su mujer, María, el tío y la tía esposa de Jesús,
caminando juntos en su duelo. La aparición de Jesús en ese camino ya no es un encuentro casual con dos seguidores. Se convierte en la revelación más íntima y personal de todas. Un hombre resucitado que aparece primero a los pilares de su familia, a Pinsicient, su esposa y a su tío, antes de mostrarse al resto de los apóstoles. El texto canónico ocultó su nombre, pero no pudo ocultar la intimidad de la escena. Siente cómo esta verdad reordena el universo. Es como mirar una constelación toda tu vida, creyendo que las estrellas forman una figura y de repente alguien te muestra las líneas que siempre estuvieron allí, revelando una imagen completamente diferente y mucho más majestuosa. La presencia de la compañera divina no es una herejía, es la pieza que devuelve el equilibrio al cosmos de la fe. Te han enseñado una espiritualidad de ascenso solitario, de renuncia. Pero la verdad oculta en el matrimonio de Jesús es que la verdadera ascensión se encuentra en la unión sagrada, en el equilibrio de las dos fuerzas primordiales del universo. Te quitaron a la reina no solo para robarle su poder, sino para robarte a ti el mapa completo hacia lo divino. Y ahora, cada vez que leas la frase «la otra María» en los evangelios, ya no verás a una figura anónima. Escucharás un eco, un susurro deliberado. No es otra María, es la otra María, la importante, la que debía ser nombrada pero no identificada. Ella es la que acompaña a Magdalena al sepulcro. Ella es la que está siempre presente, un paso por detrás en la narrativa oficial, pero en el centro mismo de la historia real. Magdalena fue el señuelo brillante, la distracción dramática. Pero María de Cleofás, la tía que era esposa, la reina disfrazada, fue el verdadero secreto. Un secreto que, una vez conocido, te obliga a releer toda la historia sagrada con nuevos ojos, a cuestionar cada coma, cada silencio, cada nombre omitido. Has cruzado el umbral. Ya no puedes volver a la cómoda ignorancia del pasado. Has visto el rostro detrás del velo y has comprendido la magnitud del plan. Sabes quién era ella y por qué fue borrada, pero esta revelación, tan devastadora como es, solo abre la puerta a una pregunta aún más peligrosa y profunda. Si los arquitectos del silencio temían un linaje, una dinastía sagrada, es porque un matrimonio a menudo produce un resultado inevitable. El miedo a la esposa era, en realidad, el miedo a la madre. ¿Existió un descendiente? ¿Sobrevivió la línea de sangre de Jesús y María de Cleofás a la purga de la historia? Lo que la Iglesia ocultó va mucho más allá de una boda secreta. Y lo que descubrirás en el próximo capítulo no es una teoría, sino el rastro de un legado de sangre que ha fluido en secreto a través de los siglos. Una verdad tan perturbadora que hace que todo lo que has aprendido hasta ahora parezca un simple prólogo. Has llegado al final del laberinto, has caminado por los pasillos oscuros de la historia, has descifrado los códigos ocultos en los textos sagrados y has desenmascarado a la reina olvidada. Pero el secreto más profundo, el núcleo del miedo que impulsó a los arquitectos del silencio a cometer el borrado más grande de la historia, no era la existencia de una esposa, era la consecuencia inevitable de esa unión sagrada. El terror no era a una reina, sino a una madre, y la verdad prohibida que ahora se revela ante ti en el clímax de este viaje es que la línea de sangre de Jesús y María de Cleofás no murió en la cruz. Sobrevivió. Fluyó como un río de luz silencioso a través de los siglos, una corriente subterránea de herencia divina que la Iglesia, con todo su poder, nunca pudo extinguir por completo. Este es el secreto final, la existencia de un linaje sagrado, los descendientes del Mesías, cuya presencia en el mundo era la prueba viviente de que el reino de los cielos no era una promesa etérea para después de la muerte, sino una realidad tangible que podía ser encarnada aquí, en la tierra, a través de la unión y la familia. Ahora todo encaja.
El rompecabezas está completo y la imagen que revela es a la vez aterradora y sublime. Comprende la magnitud del plan. Primero, el silencio sobre el matrimonio de un rabino, una anomalía que debía hacerte dudar. Luego, la creación de un señuelo perfecto en la figura de María Magdalena, una figura lo suficientemente cercana para ser creíble, pero lo suficientemente desacreditada para ser controlada. Después, el borrado casi perfecto de la verdadera esposa, María de Cleofás, reclasificada como una pariente lejana para justificar su presencia sin revelar su estatus. Y finalmente, el objetivo último de toda esta monumental conspiración: ocultar a los hijos de esa unión. La Iglesia se construyó sobre la promesa de ser el único intermediario entre tú y Dios, a través de la sucesión apostólica de Pedro. La existencia de un heredero de sangre de Jesús habría hecho añicos ese monopolio. Por eso te dieron un Cristo solitario, un Dios lejano y una fe basada en la obediencia a una institución, en lugar de una fe basada en el poder divino que reside en tu propio linaje humano y espiritual. Pero esta revelación no es una simple curiosidad histórica destinada a quedarse en el pasado. Es un espejo que se te ofrece ahora para que mires tu propia vida, tu propia alma. La extirpación de la reina y su descendencia del corazón de la fe ha creado una herida en el alma colectiva, un desequilibrio que tú sientes cada día. Lo sientes en la lucha por reconciliar tu espiritualidad con tus relaciones humanas. Lo sientes en la sensación de que el amor, la pasión y la familia son algo separado o incluso inferior al camino sagrado. La gran mentira que te contaron es que tenías que elegir. La verdad prohibida que ahora reclamas es que la unión es el camino. El equilibrio entre tu energía masculina y femenina, la santificación de tus lazos de amor, la creación de un legado de bondad y conciencia en tu propia familia, ese es el verdadero evangelio perdido. No necesitas un sacerdote que te conecte con lo divino, porque la unión sagrada en tu interior y con los demás es la llave que abre tu propia divinidad. La lección universal que esta historia te susurra al oído es profunda y transformadora. Te enseña que las verdades más importantes no son las que se gritan desde los púlpitos, sino las que se silencian por miedo. Te enseña que para encontrar tu verdadero yo, a menudo debes desaprender lo que te han enseñado a creer. La historia de la esposa borrada de Jesús es la historia de la intuición borrada de tu vida, de la sabiduría del corazón suprimida por la lógica fría, del poder femenino divino que reside en cada ser humano, hombre o mujer, y que ha sido condicionado a ignorar. Recuperar su historia es recuperar una parte de ti mismo. Es darte permiso para vivir una fe completa, una que no tema al cuerpo, que no desconfíe del amor y que no separe lo sagrado de lo humano. Es entender que tu vida, con todas sus relaciones, alegrías y desafíos, no es una distracción del camino espiritual. Es el camino espiritual. Este viaje que hemos hecho juntos llega a su fin, pero tu propio viaje apenas comienza. La verdad que has descubierto no es una carga, sino una liberación. Es una invitación a reescribir tu propia historia, a restaurar el equilibrio en tu vida y a honrar lo divino en todas sus formas. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si han encendido una llama de curiosidad y de esperanza en tu corazón, entonces no dejes que esta conexión se pierda. Suscríbete a La Voz de los Días y activa las notificaciones para que podamos seguir explorando juntos los misterios que nos hacen más libres. Comparte este mensaje con otras almas que sabes que están buscando esta misma verdad, para que la voz que fue silenciada resuene con más fuerza que nunca. Únete a esta familia de almas valientes que no temen hacer las preguntas que importan. La historia la borró a ella,
pero no pudo borrar su legado. Ahora que conoces el secreto, la pregunta ya no es qué ocultó la Iglesia, sino qué vas a construir tú con esta verdad revelada.